Hola, mi nombre es Carla Barreto, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y a continuación les voy a hablar sobre las medidas cautelares en el contencioso administrativo. Las medidas cautelares en el contencioso administrativo constituyen una institución de naturaleza procesal que permite a los justiciables obtener seguridad jurídica al prevenir que un fallo judicial quede ilusorio o resulte inejecutable. Las mismas encuentran su basamiento en el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, actuando como un medio determinante para evitar que la duración del proceso administrativo cause pérdidas irreparables al recurrente antes de dictarse una sentencia definitiva. Las medidas cautelares en el contencioso administrativo se conciben como actuaciones judiciales preventivas destinadas a asegurar la eficacia de la sentencia definitiva, entendidas como aquellas que se pueden adoptar preventivamente por los tribunales y estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme. Doctrinalmente, autores como Osorio las definen como providencias que buscan garantizar que un derecho eventualmente reconocido pueda hacerse efectivo. Su fundamento constitucional se encuentra en el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, cuya dimensión cautelar adquiere especial relevancia en el contencioso administrativo, debido al riesgo de que la sentencia final resulte inejecutable por alteraciones fácticas o jurídicas ocurridas en el proceso, y de igual forma en el Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 585 las medidas preventivas, las cuales son providencias emanadas judicialmente a petición de partes o de oficio, por medio de las cuales se efectúa la prevención o aseguramientos procesales con carácter provisorio sobre bienes o personas para garantizar las resueltas de un juicio. Asimismo, el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa expone que se podrán acordar las medidas cautelares pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho y garantizar las resueltas de un juicio. Este último artículo establece que la aplicación de las medidas cautelares será aplicada ponderando los intereses públicos generales y colectivos, concretizados siempre que estas medidas no prejuzguen la decisión definitiva. De igual modo, el tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la administración pública, a los ciudadanos, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. Los requisitos de procedencia se estructuran en torno al fumus boni iuris y el perínculo in mora y la ponderación del interés público. El primero exige una apariencia razonable de que el derecho invocado existe, lo cual requiere una prueba sumaria que permita al juez presumir objetivamente la verosimilitud de la pretensión. El segundo se refiere al riesgo de que la tardanza procesal cause daños irreparables, los cuales deben ser especiales, directos y extraordinarios, no simples consecuencias naturales del acto administrativo. La doctrina distingue entre el peligro infructuoso del fallo y el peligro en el retardo, vinculado a la pérdida de utilidad de práctica de la sentencia. El tercer elemento es la ponderación del interés público. Obliga al juez a valorar los intereses generales, concretizados y de cierta gravedad, sin que en ello implique negar la tutela cautelar, sino eventualmente sustituir la medida solicitada por otra, compatible con el interés general. Estos requisitos se encuentran recogidos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ahora bien, las medidas cautelares en el contencioso administrativo poseen ciertas características comprendidas por su provisionalidad, instrumentalidad, sumariedad
revocabilidad, inexistencia de cosa juzgada, adecuación, jurisdiccionalidad. Estas medidas se caracterizan en primer lugar por su provisionalidad debido a que su vigencia está supeditada al dictado de la sentencia definitiva, extinguiéndose una vez cumpliendo su propósito protector. Además, su instrumentabilidad recae en su cualidad como un medio accesorio supeditado a una causa principal. De hecho, un Estado social de derecho no se concibe su existencia de forma autónoma, pues carecerían de base constitucional. Igualmente son sumarias, respondiendo a la urgencia mediante procedimientos breves que presciden del rigorismo cognitivo del juicio principal, y por su revocabilidad, lo que las hace mutable ante cualquier cambio en la situación fáctica que les dio origen. Por otra parte, se destaca la adecuación que deben tener para que la medida guarde una congruencia técnica con la pretensión de fondo, y la jurisdiccionalidad, que supone que su omisión es potestad exclusiva de los órganos jurisdiccionales. En cuanto a la suspensión de efecto, el acto administrativo, la jurisprudencia venezolana ha desarrollado una evaluación y una evolución significativa. Su origen se remonta al caso de Lamanquem del año 1967, donde se admitió la suspensión sin habilitación legal previa, basada en el fumus bonis iuris y el perínculo in mora. Posteriormente, el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia incorporó formalmente esta medida, inicialmente interpretada como una exposición al principio de ejecutorialidad al acto administrativo. Sin embargo, una segunda etapa jurisprudencial la concibió como manifestación de derecho a la tutela judicial efectiva, favoreciendo una interpretación amplia y practicando la jurisprudencia. La jurisprudencia reciente de la Sala Política Administrativa, específicamente la sentencia número 63 del 6 de febrero del 2001, remota un enfoque restrictivo, calificando la suspensión como medida excepcional frente a la presunción de legalidad del acto administrativo, como también se expone la exigencia de comprobación del perínculo in mora o daño irreparable y del fumus bonis iuris, aun cuando este último no aparece expresamente en el artículo 136. Este requisito constituye el fundamento mismo de la protección, bajo la premisa de que solo quien posee la razón en el juicio se le deben evitar los perjuicios, exigiendo al solicitante acompañar de pruebas que permitan presumir objetivamente la existencia del derecho invocado. Asimismo, se incorpora la ponderación del interés general como elemento que pueda modular la medida, permitiendo sustituir la suspensión por otras providencias cautelares o imponer caución como condición resolutoria. Esta ponderación implica un examen previo sobre el perjuicio y menoscabo que podría sufrir la consecución de los fines públicos o la situación de tercero en la adopción de la medida, y como completamente a esta protección del interés público. Surge la figura de la caución, la cual permite otorgar la medida cautelar bajo una condición resolutoria. Esta garantía real o personal asegura que, en caso de que la pretensión del particular resulte infundada en la sentencia definitiva, la administración puede ejecutar el acto administrativo que estuvo suspendido de forma expedita y sin perjuicio. La jurisprudencia recientemente también reconoce la posibilidad de revocar la medida por contrario imperio ante la fecha de impulso procesal adecuado, entendida como el incumplimiento de cargas procesales vinculadas a la medida, especialmente la prestación de caución dentro del plazo fijado. En concreto, la Sala Política Administrativa, específicamente en el caso de Rone Paulin,
de Venezuela en el 2001, el juez tiene la potestad de otorgar la suspensión de efectos bajo una condición resolutoria: la presentación de una garantía o caución suficiente. Esta caución funciona como un mecanismo de protección para la administración, asegurando que, si la pretensión del particular resulta infundada, el Estado puede ejecutar el acto administrativo de forma expedita, sin que el tiempo de suspensión haya causado un perjuicio o un daño irreparable a los fines públicos. Por su parte, la revocatoria, por contrario imperio, surge como una consecuencia legal ante el incumplimiento de las cargas procesales asumidas por el solicitante, como lo es la falta de consignación de dicha caución en el lapso fijado por el tribunal. La Sala Político-Administrativa interpreta que en el incumplimiento de estas obligaciones genera un decaimiento tácito en el interés de quien se beneficia de la medida. En este sentido, la suspensión de efecto del acto administrativo debe interpretarse conforme a la evolución del contencioso administrativo, hacia un modelo orientado a la protección de los derechos subjetivos, superando la visión tradicional que la consideraba una excepción al principio de ejecutoriedad. Así pues, se destaca que el juez contencioso posee un poder cautelar general que permite dictar todo tipo de medida cautelar que se requiera en cada caso concreto, incluyendo medidas positivas y anticipativas, con el fin de garantizar la eficacia de la tutela judicial efectiva. En conclusión, o para terminar, las medidas cautelares en el contencioso administrativo se consolidan como una garantía indispensable en el derecho de la tutela judicial efectiva, cuya función primordial es evitar que la justicia llegue tarde y la sentencia definitiva se convierta en un fallo ilusorio o inejecutable, a pesar de que la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa ha reforzado su carácter excepcional frente a la presunción de legalidad de los actos. Su aplicación exige un equilibrio técnico entre la protección de los derechos particulares y salvaguardar los intereses generales mediante la ponderación de riesgo y la exigencia de sus cauciones. Muchas gracias.